De acuerdo, nos habíamos quedado con las texturas bajadas, digamos, a nivel de imagen. Y bueno, ahora voy a ir repasando, vamos a ir generando, a partir de las que vean interesantes y de las que os puedo ir comentando cosas, pues voy a ir afinando cómo hacer una textura a partir de todo este tipo de historias, ¿vale? Vamos a tener muchas variedades, conjuntas, injuntas, continuas de cosas, ¿vale? Como veis, ya de partida, o sea, lo que os decía el otro día es que la labor de búsqueda merece la pena dedicarle ese tiempo porque va a reducir muchísimo el trabajo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? O sea, el hecho de que yo ya me haya bajado las imágenes más o menos adecuadas implica que con muy poco trabajo de Photoshop, como vais a ver, pues enseguida vamos a poder tener una texturita sencilla y rápida, ¿vale? Veis, por ejemplo, veo ese desfase y está bien hecho, porque fijaros, está ajustado aquí a borde y sin embargo deja la junta aquí. Aquí falta el trocito final donde está la curvita del azulejo, pero sin embargo lo deja arriba, ¿vale? O sea que esta por ejemplo, si yo la aplicara, voy a ponerme aquí las imágenes y vamos a ir probando cosas. Porque lo que me interesa, más que las que voy a generar, es realmente que veáis cómo funciona a nivel de textura. O sea, qué cosas nos interesa comprobar y qué cosas vamos a modificar en Photoshop, que es lo que nos incumbe ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, mirad, el grisito este como de piscina así viejo, digamos, que me había bajado, pues fijaros, yo lo meto aquí, lo pongo a una escala más o menos adecuada. Ya sabéis que esto podríamos hacerlo con medidas exactas, pero bueno, tampoco hace falta ser muy preciso para hacer como un gresite. Lo que está claro es que no son azulejos, quiero que sea pequeño, ¿vale? En este caso. Entonces voy a ponerlo con una escala adecuada. Yo lo que hago normalmente ya es lo exploto y entonces ya estaría como, ya aparecerá aquí como textura. Fijaros, ya lo tengo aquí. Además con el nombre de la imagen, por eso me interesaba cambiar los nombres cuando lo guardaba, porque ya automáticamente lo tengo aquí. Y entonces fijaros que yo ya podría, o con el cuentagotas o directamente con esto, aplicarlo. Fijaros que al haber explotado la imagen con este tamaño, se hace la textura más o menos con ese tamaño. Entonces, bueno, con ese tamaño exactamente. Entonces ya lo, digamos, vamos a un tamaño adecuado para que nos funcione. Fijaros, cosas que se aprecian de primera. ¿Veis cómo se repite el patrón y cómo se nota un cierto cuadrado? Pues esas son las cosas que hay que ver luego cómo van a quedar en el render. A lo mejor no se nota tanto como parece aquí, pero el hecho de que haya una zona más clara, ¿veis? En cuanto me alejo, vemos un patrón que se repite. Estas son las cosas que no quedan bien en textura. Entonces por eso merece la pena que sean bastante homogéneas. Sin embargo, lo que sí está muy bien hecho es el tema de la junta. Aunque se aprecia un poco, ¿veis estas líneas que se marcan un poco? Yo creo que es más un tema de color y de estos pequeños desfases que tenía el grisito original. ¿Vale? Veis que hay como un pequeño tal. Entonces, eso ya, digamos, hace que se note, porque esto es un grisite como viejo, ¿vale? No está... Bueno, imaginaros en un caso que nos interesara que se viera ese efecto un poco como de añejo, ¿no? De una piscina que tiene años, ¿no? Pero que sin embargo lo que son las uniones, o sea, yo me... Pero que lo que es la unión de la imagen yo no la percibo a simple vista, es más un tema de color y contraste y demás. Y esto en render, pues bueno, vamos a ver cómo saldría y vamos a ver cómo le aplicaría determinadas características, ¿vale? Que es lo que nos va interesando de estas cosas. Esto es lo que quiero que os quedéis, ¿no? Que cualquier característica que nosotros queramos darle a esto, pues se lo daremos. Como es un pequeño azulejo, pues debería tener cierto reflejo, ¿no? Entonces, mira, ya de partida se lo voy a poner y así vamos repasando cosas de lo que vimos el otro día en materiales y así vamos combinando, ¿no? Photoshop con digamos, el efecto final de la textura, que es lo verdaderamente interesante. Me he traído la imagen, no tiene, digamos, ninguna cualidad todavía. Si yo me meto en reflejo, todo esto está desactivado. Entonces yo ya puedo trabajar aquí y darle un poquito de reflejo, como decíamos. No me interesa que sea un espejo, ¿no? Sino que tenga un reflejillo de luz, ¿no? Ese acabado esmaltado que tienen el gresite o el azulejo o cualquier cosa de esta, ¿vale? Entonces le doy un poquito de potencia al brillo. Recordad que está la barra de brillo. Y, y un valor no muy exagerado, no que no llegue a 1, de estos dos, ¿no? De glossiness, de reflexión y de highlight. Luego hago una prueba y voy viendo. Esto se bajaría un poco más o subiría un poco más en función de lo que me interese, ¿vale? Pero fijaros, tan fácil como esto. No toco nada más de la textura. O sea, me vale con eso. Voy a guardar.
porque ahora voy a ir metiendo aquí mil cosas y hay que ver un poco. Bueno, ya veis que he dejado las cosas estas para que podamos ir revisando, o los moveré para que veamos el efecto sobre la textura y demás. Pero bueno, que en esencia el tema de PNG y el tema de la textura es lo que nos va a dar las herramientas para hacer cualquier cosa. Vale, pues ya vemos que coge el tono adecuado. En este caso es un grisite muy pequeño, entonces solo se percibirá a lo mejor en primer plano y luego se va perdiendo, ¿no? Porque es bastante pequeño. La junta es oscura, entonces pues bueno, vamos a ver qué efecto da. Bueno, esto lo he lanzado entero, voy a hacer un trozo, porque es que si no voy a perder mucho tiempo en los vídeos. Voy a sacar así como un trocito. Y vamos más al grano para que no se nos haga muy largo. Como voy a hacer muchas pruebas de materiales. Sacamos la evolución y un poco lo encuentro ahí y ya está. Vale, ahí ya estaría renderizando, ¿veis? Cómo se ve la junta. Es una junta oscura, pues se va a ver así, ¿no? O sea, que veamos, que entendamos siempre, perdón, el salto de la imagen que estamos viendo aquí a cómo se ve finalmente. Si se marca un poco el tema de claridad, que os decía. Normalmente lo que intuimos aquí se va a notar en la imagen, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como hay tantas líneas, pues también se perderá un poco. Hará un poco de agua similares, ¿no? Pero veis, por eso es importante que sea lo más homogénea posible a nivel de color. Cuando son cosas así como viejas, es complicado hacer una textura continua, ¿vale? Si es para una cosa pequeñita o detallada, queda muy bien. Si fuera del tamaño de la imagen que hemos bajado, imaginaros que fuera un cubo de lo que fuera, que estuviera forrado en gresite y tuviera más o menos ese tamaño, pues quedaría genial, porque le daría un nivel de detalle muy bien, ¿no? Pero en el momento que se repite, pues nos hace este efecto azulejo, ¿no? O sea, este efecto repetición, que es lo que no queda bien. De todas maneras, ya veis que aquí, bueno, hace muare enseguida y se pierde un poco, ¿no? Pero que en cuanto nos acercamos a la imagen, pues ya vemos efectos que os decía, el cambio de brillo que se repite. Pero bueno, a nivel textura bien, y a nivel brillo, pues bueno, no le ha afectado demasiado lo que le hemos hecho, porque también son muy pequeños. Entonces, y tampoco hay un reflejo de luz. Como no tengo una luz potente ni ningún foco por aquí, pues no me hace. Se ve la calidez que viene de la luz de aquí. Entonces, pues bueno, esto podríamos aumentarlo o reducirlo en función de lo que queramos, ¿no? De que sean como más tipo espejo o no. Pero bueno, que de este lo que me interesaba es que viéramos un poco esta primera aplicación, ¿vale? Entonces voy a ir guardando las que voy utilizando y así no nos volvemos muy locos. Y así os voy contando cosas respecto de Photoshop, que es lo que verdaderamente nos interesa. Entonces, mira, por ejemplo, había visto, mira, estos ya están usados, voy a guardarlos aquí. Así no estamos todo el rato con lo mismo y ya nos quedamos con las imágenes que vamos a ir trabajando. Todos los logos. Esto en principio, ¿veis? Esto es lo bueno según el programa, que lo que me refiero es que SketchUp, por ejemplo, cuando yo meto la textura, ya la vincula al archivo, ¿no? O sea, se queda como insertada en el archivo. Entonces, aunque yo mueva los archivos de origen, no va a afectar al archivo de SketchUp, aunque esté incluso abierto, ¿veis? O sea, yo tengo aquí las texturas que acabo de mover, pero las ha, digamos, absorbido dentro del modelo. Por eso también los archivos ocupan bastante, por ese mismo tipo de cosas. Ya sabéis que eso no pasaba lo mismo en AutoCAD, incluso en otros programas que llevan referencias externas, ¿vale? O sea, no podríamos hacer eso, no podríamos verlo de la carpeta de origen. Pero en este caso, como me interesa tener esto limpio, pues lo voy a ir haciendo así, ¿vale? Entonces vamos a empezar con algo sencillo, para que me entendáis lo que os quería decir. Por ejemplo, este grisite blanco que me había bajado, si yo lo abro aquí en Photoshop, pues veis que tiene un marco blanco enorme, que evidentemente no nos interesa, porque si yo lo aplico aquí, como textura, ¿vale? Vamos a ir transformándolo para que veáis cosas. Evidentemente, si lo aplico con ese que aparece aquí, si lo aplico con ese patrón, digamos, que tiene, pues... A ver... vale, que me estaba confundiendo, digo, no puede ser que se quite la junta, y es que, claro, efectivamente, es que estábamos viéndolo muy pequeño, entonces... Pero veis, esa es la junta blanca que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, para quitar eso y que esto sea continuo, pues tenemos que trabajarlo en Photoshop, ¿vale? Imaginaros que esa fuera la textura que nos interesa y que evidentemente no queremos estas bandas blancas, porque si las queremos, pues genial. Pero si no las queremos, queremos que sea un grisite continuo o un azulejo continuo, en función del tamaño que le demos,
Pues esto deberíamos trabajarlo de distintas maneras. En Ciro, como es un tema de recorte, no voy a necesitar duplicar capa, ¿vale? Como os decía en los otros vídeos. En este caso vamos simplemente a recortar y vamos a ajustar al punto que nos interese. Entonces recortar, recordar que era aquí, este doble atado de símbolo. En principio que esto esté así en ancho, alto, resolución, porque entonces nos va a permitir transformarlo libremente, ¿veis? Puedo bajar eso, o sea, no está restringido a una proporción. Y esto siempre vamos a poder ajustarlo. Entonces, ¿cuál es el truque de esto para que quede bien? Pues claro, es una cosa muy sencilla, pero que hay que saberla, ¿no? Que creo que lo comenté ya un poco en otro vídeo. Bueno, me acerco con el zoom. Os voy a poner también en la entrada del blog los textos con los comandos que voy utilizando, ¿vale? Son muy pocos, pero todo este tema de zoom y tal que os comentaba con control, alt, no sé qué, todo eso lo voy a poner por escrito para que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, la clave de esto es que, claro, yo la junta perimetral que voy a tener tiene que, una vez que la imagen se coloca y se repite, tiene que tener la misma anchura que tiene estas juntas intermedias, ¿vale? Entonces, si yo la dejo aquí del mismo tamaño, más o menos, o sea, todo muy a ojo, ¿vale? Ese tamaño es más o menos este. Si yo esto lo dejara así, cuando la imagen se multiplique, esto se va a duplicar, ¿vale? Porque tendríamos blanco aquí y blanco en la otra imagen. Entonces el truco está en dejarlo a mitad, ¿vale? Ya os digo que esto lo estoy haciendo un poco a ojo, se puede hacer a medida exacto, pero vamos, no hace tampoco una falta. Y esto igual, o sea, esta dimensión que yo dejo aquí, mitad, para que cuando se repita quede bien, ¿vale? No se note una línea blanca más ancha de lo que debiera. Vale. Ok, entonces, una vez que lo dejo en su sitio, veis que todavía sigue el marco blanco, doble clic dentro y ya lo tendríamos. Fijaros que ni he duplicado ni nada, estoy en la imagen, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo ahora? La guardaría como, por escribirla para que veamos una cosa. Para que tengamos la imagen de origen, ¿vale? Entonces voy a ponerlo en el número 2, simplemente para que lo identifiquemos. Eso, la calidad, bueno, la que viene por defecto normalmente está bien, si no, pues darle máxima, no hay problema. Pero bueno, con 10 va más que suficiente. Entonces veis, Gresite Blanco 2. Le cambio el nombre para que también me lo separe de esta, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Exploto. Entro en el grupo. Fijaros que ya la tengo aquí, imagen 4. La aplico. ¿Vale? Recordad siempre, para aplicarlo bien, doble cara. ¿Vale? ¿Y qué cosas veo? Pues venga, estamos igual que antes. Vemos que la junta blanca ha quedado bien. Esta quizás ha quedado un poquito ancha. Pero bueno, también es como esta, a ver. Esto si queréis saber dónde acaba el azulejo, digamos, o sea, el cuadrado de la textura, ¿veis? Si nos metemos ahí en textura, nos lo marca aquí. Entonces así vamos a ver dónde están las juntas. Han quedado un poco anchas, o sea, debería reducirles todavía un poco más. Pero bueno, esto está bien. Pero para disimularlo podría recortarlo un poco. Pero vamos, veis que lo que es la junta blanca no es lo que nos marca. Es esta fila oscura y esta zona oscura la que nos está, digamos, marcando ese patrón. Entonces, ¿yo qué haría con esto? Pues podemos hacer varias cosas. Lo sencillo, o sea, lo más sencillo sería recortar, o sea, eliminar de la imagen origen estas zonas que, digamos, chocan con nuestro color. Pero claro, a lo mejor me quedo con un cuadrado muy pequeño. Vamos a probar de primera y vamos a ver. Aquí ya se percibe, ¿no? Vemos como una zona más azulada y más oscura. Yo creo que sobre todo es esta zona que se marca y esta central creo que también. ¿Veis? Si nos alejamos, hay como una T aquí, ¿no? Entonces yo de hecho lo que haría sería quedarme con la zona que veo más homogénea, que va a ser como esta. Vamos a ver. Bueno, eso que estoy haciendo es que sigo con recortar, voy a marcar, o sea, estoy buscando como la zona que me interesa. Entonces estoy eliminando, me quito la barra de en medio, me quito esta zona, porque a veces es mejor seleccionar menos zonas, o sea, menos cuadraditos, pero que estén muy homogéneos y funcionen bien. Entonces fijaros que voy a buscar el centro de la junta, por lo mismo que os decía antes, para quedarnos con la mitad que luego se da el doble. Esta estaba bien y esta es una de las que creo que ha quedado un poquito ancha además. Entonces voy a quitar aquí un poquito. ¿Vale?
Voy a probar más o menos con esto. Esto no me gusta, mira, una cosa que pasa aquí. Precisamente este azulejo, veis que sobresale un poco más, no va a quedar bien. Entonces me interesa más quitar uno de aquí. ¿Vale? Y quedarnos como con esta zona. Vamos a probar con esto y vamos viendo. Igual, lo guardo con otro nombre, vamos a ponerle 3 en este caso, y así vamos afinando, ¿vale? Fijaros, esto es lo que os decía antes, calidad máxima 10, aún puede crecer un poco más, pero ya va bien, ¿vale? El de blanco, bueno, blanco que realmente está como gris, ¿no? Ahora veremos también, os cuento cómo cambiarlo para blanquearlo, por ejemplo, si no nos interesa que salga tan oscuro. Vale, lo voy a explotar, me sale aquí la textura igual, entro en el grupo, bueno, estoy dentro ya, perdón, aplico y invierto cara, ¿vale? Ahora no sale muy grande y aún sigue teniendo un problema de color, ¿veis? Los azules esos. A ver, voy a ir apagando aquí cosas y estoy a expandirlo un poco para que veamos más. ¿Vale? Voy a reducirlo aquí un poquito, aquí un tamaño más realista, y vemos que nos sigue apareciendo como 3 casillas azules. Fijaros que en Photoshop prácticamente no lo percibíamos, y sin embargo aquí se ve como un cambio de color importante, ¿no? Sin embargo, queda una zona que sí es como bastante homogénea. Entonces, ¿cuál es esa zona? Veamos. Esto es una manera de saber en ajustes, tono, saturación, color azul o cian. Vale, ¿veis? Pues estos son los que me están fastidiando la imagen, en teoría. O sea, lo que estoy haciendo es localizar esa componente de color donde está. Pero bueno, eso o sea, se podría hacer según el monitor, lo hace un poco a ojo, ¿vale? Pero por ir un poco ya sobre seguro, en teoría. Fijaros que a veces es un poco follonero para volver al comando, selecciono otro y vuelvo, ¿vale? Esto pasa un poco como con lo de los círculos de SketchUp y tal, que había como que salir del comando y volver, ¿vale? Entonces, esto es lo que os digo, que estamos seleccionando al final qué parte nos interesa para repetir, pero ya he visto que el comando no, o sea, los comandos no son demasiado complejos. Y ahora voy a tocarle, me interesa que sea un poco más blanco, entonces voy a tocarle el color también, para que veamos cómo tocarlo. En imagen, ajuste, ya os digo que estos son todas las variables que vamos a hacer, van a estar aquí. Brillo, contraste, y aquí puedo, veis, aumentarle la carga de luz, digamos, de brillo, o extremar un poco el tema de luz-sombra, ¿vale? Con el contraste. Eso sería una manera, ¿vale? Claro, ahí ya estaríamos como blanqueando, estamos reduciendo la cantidad de... Lo veáis, eso sería una manera. Otra manera es con curvas. Entonces, las curvas, ¿cómo funcionan? Estos dos flechitas que veis aquí nos sirve para aumentar la carga de blanco, si yo lo desplazo hacia aquí, o la carga de negro. Entonces, pasa lo que veis aquí, ¿veis? Yo aumento la carga de blanco sobre la imagen o la carga de negro, ¿veis? Y la voy convirtiendo más en negra. Entonces, fijaros que yo puedo transformar la imagen todo lo que quiera. Otra cosa interesante, si queremos que sea blanco blanco y eliminar esas componentes como de azules y otros colores que hay, porque al final los grises no son puros y tienen tendencias, ¿no?, al amarillo, al rojo incluso, a lo que sea, ¿no? Entonces, eso podemos transformarlo de varias maneras. Yo como lo hago, para no perder siempre poder volver al color, es en tono saturación, elimino la saturación. ¿Veis? Aquí no se nota, bueno, aquí si lo subo a máximo sí, pero si la bajo, lo que estoy haciendo es quitar todas las componentes de color. O sea, esto se queda como en blanco y negro. Entonces fijaros que realmente no ha cambiado mucho, pero ahora mismo ya no tiene invasión de color de ningún tipo. Entonces se queda todo con un gris y es más controlable a la hora de hacer una textura. Entonces hemos tocado brillo, curvas. Yo los niveles normalmente no los toco, son muy parecidos a las curvas. Lo único es que podemos controlar también los grises. O sea, tenemos el blanco aquí, el negro y los grises intermedios. Podemos controlar eso, los blancos y los negros. ¿Vale? Esa es otra manera. Ya veis que lo hago totalmente a ojo, no es una cuestión como muy técnica, o sea, yo no lo hago con valores exactos, sino simplemente deslizando. Y otra cosa que utilizo mucho es en exposición, que es como si fuera la exposición de la cámara, pues igual. Podemos subirle el brillo, ¿no? Lo que pasa es que sube como de todo y bastante rápido.
Son diferentes vías de hacer lo mismo. Entonces, simplemente con experiencia vas probando. El que más utilizo generalmente es brillo contraste. Entonces, claro, le doy un poquito de brillo. 18, 15, 10, algo así. En este caso contraste no lo voy a tocar y lo voy a probar así. Vamos a llegar a 20, ¿vale? Y lo guardo como imagen 4. Siempre para que no se solape con la que ya he probado antes, ¿vale? Porque como está en SketchUp. Bueno, estoy metiendo muchísimas texturas, entonces todo esto está sobrecargando el dibujo. Ya sabéis que cuando tuviéramos la que nos interesa, pues limpiaríamos el dibujo. Fijaros, voy depurando, ¿veis? Desde la imagen origen voy llegando a lo que me interese. Vale, la tengo aquí, exploto, en teoría saldrá aquí, efectivamente, la aplico, ¿vale? Ajusto escala, porque está muy grande y cada vez más grande, porque estoy quitando trozo de imagen, con lo cual cada vez sale más grande. 0,5, ok. ¿Vale? Ya veis que siempre los parámetros se tocan desde ahí. Entonces, fijaros, ¿veis? Aún sigue habiendo una pequeña línea un poco más gris, pero ya me molesta menos, aunque me hace un patrón, pero creo que no se va a notar tanto. Y si viéramos que sale mucho en el render, pues lo quitaría. ¿Vale? Pero ya se va volviendo más homogéneo. ¿Que queremos un azulejo mucho más grande? Imaginemos que esto realmente fuera un azulejo más grande. Pues efectivamente, le ponemos un valor mucho mayor. 5, haciendo un azulejo que podría ser incluso un adoquín. O sea, esto ya es transformarlo en lo que nos interese. Lo voy a hacer más grande para que veáis más las cualidades, digamos. Imaginaos que esto es ya como una losa de cierto tamaño, ¿no? Pero si quiero que siga teniendo el carácter este de azulejo, el esmalte, digamos, pues igual, vamos a ir a reflexión, vamos a darle un valor aquí, esta vez le voy a dar un poquito más, 0,8, esto le voy a subir un poquito más y vamos a ver cómo queda, ¿vale? Claro que está totalmente fuera de escala, sí, ¿vale? Vale. Vale, había dicho... Ah, bueno, me va a salir el mismo rectángulo, el trocito, vale. Vamos a pararlo y vamos a sacar una franja. ¿Vale? No quiero que salga completo. Siempre que estamos probando materiales, pues tirar un poco de esto, ¿no? De hacer un trozo y ver cómo reacciona. Y así ahorramos mucho tiempo en prueba y error. Ahí el tema de los PNG es que funciona bastante bien, ¿eh? Y como lo habíamos hecho componente, vamos girando la cámara y tal. Entonces es muy práctico realmente. Para un acabado intermedio, una vez que le pillemos el aire. Vale. Ahora voy a hacer que empiece a renderizar. Bueno, pues ya veis, ¿no? Claro, lo he hecho demasiado grande y se ve un poco falso, se ve plana la textura, ¿no? Aunque tiene la sombrita, que le daría volumen, pero se ve un poco aplanado, ¿no? Pero bueno, es porque falsea mucho la escala. Esto realmente está pensado para salir de 7. ¿Vale? Pero veis cómo refleja aquí color, con el punto de reflexión que le he dado. Claro que aquí no interactúa nada, no hay luz, ¿no? Pero en el momento que haya alguna interacción de color o de algo, claro, no hay luces externas, esto tampoco arroja sombra. Bueno, pues esas cosas habría que cuidarlas para hacer algo ya potente, ¿no? Pero bueno, hay un cierto reflejo aquí, que viene un poco de todas estas luces. Pues bueno. Pero que ya veis que, aunque hay cambios de matiz entre algunas de las losetas y tal, pues ya queda bastante natural, ¿no? O sea, queda bastante continuo. Aquí se ve un poco la franja oscura. Entonces, bueno, podríamos retocarla realmente. Si, por ejemplo, creo que va a ser esta, pues también podríamos, para hacer algo así, o sea, se puede seleccionar la zona que queramos y lo mismo que he hecho antes con todo el tema de brillo o tal, si yo selecciono una zona solo, lo puedo aplicar solo sobre esa zona. Fijaros que aquí no estoy trabajando capas, ¿eh? ¿Veis? O sea, yo puedo aplicarle el brillo, el cambio de brillo, solo a eso. Puedo reducirle contraste, aumentárselo o lo que sea. Entonces, las zonas que yo vea que quedan desequilibradas, yo puedo equilibrarle el color aquí, por zonas.
Si tengo dudas de cómo hacerlo, o sea, si no me... Pues esto yo puedo copiarlo, capa vía copiar. Fijaros que he seleccionado, botón derecho, capa vía copiar, y lo único que estoy haciendo es, digamos, esa selección, apago esto para que lo veáis, hacerle una capa, ¿veis? Entonces lo tengo duplicado. La de abajo sigue estando porque he copiado, no he cortado, ¿vale? Y sin embargo aquí está. Aquí no lo apreciáis bien, pero la miniatura te está diciendo el trozo de imagen que hay, entonces se ve ahí. Esta está completa y aquí solo se ve eso. Y esta zona es transparente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros podríamos, ¿veis? Desplazar eso o lo que sea. Lo que pasa es que en este caso me interesaría simplemente para tocar el tema de brillo. Fijaros, como ya es una capa independiente, ya no hace falta que haga selección otra vez. O sea, tengo la capa seleccionada y yo puedo ya trastearle el brillo o lo que sea. Entonces, lo interesante de trabajar por capas es que las podemos editar independientemente. Entonces, por eso a veces conviene duplicar, probar y ver cómo quedaría algo, ¿vale? Entonces ya lo ajustaríamos a lo que nos interese, ¿vale? Pero vamos, a nivel de lo que estábamos, con este nivel bastaría, ¿vale? Para que veáis un poco cómo tal. Entonces fijaros que sencillo, es partir de un azulejo, que es una imagen, simplemente hay que encontrar por ahí, y generar ya una textura continua, ¿no? Que más o menos tenga las características que nos interesan. Entonces, a ver, esta ya estaría. Vale, toda esta ya podría quitarla. Bueno, perdón, esta la tengo abierta, tengo que cerrarla. No voy a guardar. En este caso no guardo porque como ya he generado el JPG, lo que os decía, no me interesa tener tanto PSD ni historias, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo otras. Para no aburriros con azulejos, voy a ir alternando y así vamos haciendo. De todas maneras, esto va a llegar a media hora. Voy a aplicar una que creo que va a quedar bien y ya paso de vídeo y seguimos con otra. Esta, por ejemplo, la voy a aplicar sobre digamos, en la zona vertical del muro. ¿Vale? Voy a ajustarlo a un tamaño que quede más razonable, que sea como de bloque. Exploto para que se haga textura. ¿Veis? Van saliendo todas como a continuación. Entonces, si tenemos la zona aquí, las tenemos ahí a mano. Este material no me interesa que tenga brillo, porque es como un ladrillo mate, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí sale muy pequeño, entonces voy a aumentarlo. Fijaros que como lo tengo equilibrado, o sea, esto está con la cadena puesta, cuando lo cambio aquí se cambia la anchura también. Entonces le puedo ir ajustando, aún lo veo muy pequeño, para que quede una escala creíble, ¿no? Porque eso es como si fuera un bloque de hormigón, más o menos, ¿veis? Ahí ya empieza a estar razonable. Pues un poquito más, diría yo. Un 75, vale, eso es más o menos lo que yo quería. ¿Vale? Entonces fijaros, como esto ya lleva sus cortes y sus historias y un dibujo propio, estas texturas, por ejemplo, funcionan muy bien casi sin tocarlas. Aunque se ve ahí una junta y tal, pero en principio funcionaría. No me interesa que tenga brillo a priori, entonces si yo tiro un render de esto, pues la textura va a salir tal cual. Y aunque es una textura bidimensional, que es simplemente una imagen, ese juego de sombras que ya lleva, pues nos va a dar cierta tridimensionalidad, mientras no hagamos un zoom muy cercano. Ya habéis visto que aquí, al saturar mucho el tamaño, o sea, al subirlo mucho, ya empieza a cantar que es bidimensional, ¿vale? Pero uno de mis juegos, digamos, con las texturas es que al trabajarla en 2D, muy sencilla, o sea, si la trabajo a la escala adecuada no se nota y realmente me está dando una cualidad 3D sin complicarme complejas tridimensionales, que las hay, que saturan mucho el render, requieren mucho más recursos y tal, queda muy bien, pero a veces es simplemente innecesario, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar con este tipo de cosas porque genera una textura en 2 segundos, ¿no? Bueno, aquí quizás me pasa de blanco todo. Voy a colorear la zona esta de abajo para que, en este caso voy a poner el hormigón abajo para que no haga un poco de contraste. Y así ven. Vale, con lo que quede ya cerramos este. Otra cosa interesante, a ver, vamos a ver las propiedades que tiene esto. Vale, aquí está seleccionado. Para ver lo que os decía de el Linear Workflow, para que no salga oscuro. Y está, esto no está activo, claro.
Vamos a ver cómo se ve un poco. ¿Veis? Entonces esa especie de lingote le dan esa cualidad con la sombrita y si me hago es una foto simplemente, ¿no? Esto podría considerarse también azulejo, que tiene el brillo, porque para que fuera también con altado, o no, yo lo considero como si fuera mate, ¿no? Entonces no me interesa que tenga más cualidad, ¿eh? Ya está. Bueno, esta junta para hacerlo bien, pues la llevaríamos a la junta del escaparate, pero bueno, que eso ya son cosas menores, ¿no? O aquí, que esto se ajustará allí, bueno. Pero veis, enseguida, si hemos encontrado un patrón que nos guste, pues ya podríamos aplicarlo, ¿no? Ya está, ¿no? Vale, pues ya tenemos otra, cambio vídeo y pasamos a las siguientes.